Gracias por este buen tiempo, gracias por cada familia aquí representada, por cada hermanito a quien tú has puesto el sentir, Señor, de venir a culminar este día de la mejor manera, en tu presencia, en los méritos de mi Señor Jesucristo y siendo perfeccionado, Señor, a través de tu bendita palabra. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, en este estudio de tu bendita palabra, que nosotros estemos dispuestos plenamente para arraigar tu palabra, Señor, y ponerla por obra en nuestra vida. Oramos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanitos, una historia muy conocida que nos enseña de la fe verdadera. A través de esta historia vamos a aprender las características de esa fe verdadera, pero también vamos a aprender acerca de la concreción del plan de salvación, de ese orden que mostraban las Escrituras desde el principio, el orden en el plan de salvación de nuestro Señor. Esta misma historia la encontramos nosotros, hermanitos, en Mateo 15, y Mateo, hay que decir que da mayores detalles. Entonces vamos a estar entre Marcos y Mateo, Mateo 15, desde el versículo 21 hasta el 28. Bueno, ¿cuál es el contexto de esta historia? Ese contexto anterior. Recordemos que ahí en Marcos 7, nuestro Señor Jesucristo tiene una fuerte controversia con los fariseos, con los escribas, con los doctos de la ley. Y nuestro Señor, obviamente que ellos quedaron muy disgustados porque nuestro Señor no seguía las tradiciones. Era cuestión de tradiciones, no era que nuestro Señor no cumpliera la palabra, porque Él vino y la cumplió a cabalidad, era que no seguían sus tradiciones. Entonces, vemos ahí en Marcos 7, nuestro Señor les va a decir o les va a ilustrar qué es lo que contamina al hombre, pero quiero que miremos, hermanitos, en Marcos 7:7, nuestro Señor dice: en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, mire, enseñaban como doctrina de la fe mandamientos de hombres. Versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición. Primero lo enseñaban, esas tradiciones como si fueran mandamientos, y después mire cómo iban avanzando y aquí ya dejaban el mandamiento y se aferraban era la tradición de hombres. ¿Sí ve? Y seguimos avanzando y en el versículo 9 invalidaban el mandamiento. ¿Sí ve la secuencia progresiva? Empiezan ¿qué? Enseñando como si fueran doctrinas, mandamientos de hombres, el parecer de ellos, lo que a ellos les parece. Piensas enseñando eso así y haciéndolo pasar por doctrina. Después en el versículo 8 ya dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición. Y en el versículo 9 ya invalidan el mandamiento de Dios para guardar la tradición. Invalidan el mandamiento de Dios. Y eso generó una fuerte controversia y nuestro Señor dice en el versículo 18: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Entonces, este es el contexto. Estos fariseos, estos escribas, estas autoridades del pueblo judío, autoridades religiosas, estaban bastante molestos con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él no seguía esas tradiciones de que tenían que lavarse las manos antes de comer, entonces, y que lavar todas esas vasijas y toda esta cuestión. Entonces nuestro Señor dice: no, es que lo que contamina al hombre no es lo que entra en él, porque eso sale a la letrina. Lo que contamina al hombre es el corazón. De ahí es que salen, dice mi Señor, todos esos malos sentimientos, dice todos los adulterios, los malos pensamientos, las fornicaciones, los homicidios. Y ese es el contexto, ¿no? Ahora, ¿por qué va nuestro Señor Jesucristo a la región de Tiro y Sidón? Nuestro Señor está saliendo de Israel, está saliendo de Galilea, de la región de Galilea, a una región pagana,
o a una región donde está un pueblo pagano. Está saliendo a Tiro y a Sidón. Y de acuerdo, siguiendo la palabra, lo que quiere es evitar una confrontación mayor con estos fariseos y aprovechar ese tiempo para instruir de manera mucho más personal a sus discípulos. Entonces vemos ahí, hermanitos, cómo en el versículo 31, volviendo a salir, estoy en Marcos 7, 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea. En el 24 ya nos había dicho que estaba en Tiro, pero aquí ya sale de esa región y sigue la correría por estos pueblos cananeos. En el 8:27 salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, ya está en Cesarea de Filipo, pero igual no está en Israel. Y miren, como dato curioso, esta es la primera vez que nuestro Señor hace un milagro y el destinatario es alguien que no es judío, un gentil, la hija de esta mujer cananea. La primera vez que hace un milagro fuera de la región de Galilea y el destinatario es una persona que es gentil. Entonces, nuestro Señor está en esa región para evadir ese clima de tensión que hay, esa oposición. Por lo pronto no le interesaba confrontarse con estas autoridades porque no era el tiempo aún. Ellos ya allí tenían el sentir de buscarlo para matarle, pero no era el tiempo de nuestro Señor. Y también estaba enseñando acerca de la limpieza de todos los alimentos. Mire, y es importante tener en cuenta lo siguiente, hermanitos. Esa distinción entre alimentos limpios y alimentos inmundos, una de las razones fundamentales era impedir el trato entre judíos y gentiles. Sí, nuestro Señor había dicho, no, yo quiero un pueblo santo, una nación santa. Nuestro Señor quería que su pueblo se conservara, que estuviese allí entre las 12 tribus y que no consiguieran mujeres que fueran foráneas, que no consiguieran mujeres extranjeras, que los iban a llevar a la idolatría. Pero también para tener distancia, entonces estaba la cuestión de los alimentos. Y habían unos alimentos inmundos y otros alimentos limpios. Y nuestro Señor aquí en Marcos 7 dice, no, como ya llegó nuestro Señor, aparte todas esas señales mostraban que anunciaban a nuestro Señor, aquel que de muchos pueblos iba a ser un solo pueblo, iba a derribar esa pared intermedia, esa división entre judíos y gentiles. Él iba a ser un solo pueblo. Entonces, esa era la razón fundamental para esa distinción entre alimentos. Piensen ustedes, mis hermanos, que se van a ir para China o que pueden elegir un país donde irse a vacacionar. Entonces, usted allá en el internet buscando sobre la gastronomía se da cuenta que en China usted se va, que comen ranas, que comen perros, que comen ratones. Entonces usted dice, uy, no, yo prefiero por allá no ir. Yo como que pongo distancia entre esas costumbres, esa cultura, esa nación, y porque yo no he sido educado de esa manera. Entonces, ese era el objetivo por el cual nuestro Señor hacía o determinó unos alimentos inmundos y otros alimentos limpios. Poner distancia entre la nación judía y la nación gentil. Entonces, ese era otro propósito por el cual nuestro Señor va a Tiro y a Sidón. Allí les iba a terminar de enseñar a los discípulos que esas distinciones entre pueblos tenían que terminarse, que Él venía a ser un solo pueblo, un pueblo santo para Él. Obviamente que ese pueblo después iba a ser ¿qué? La iglesia. ¿Y esto cuándo se cumpliría? Después de que mi Señor muriera en la cruz, después de su muerte, sepultura y resurrección. Entonces nos dice el evangelista que nuestro Señor intentaba pasar desapercibido. ¿Sí? ¿Y qué será lo que nuestro Señor no puede, no? Mire que dice la bendita palabra que levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese. Él quería pasar desapercibido, pero no pudo esconderse. Y no es que nuestro Señor no haya podido
esconderse, pues ¿qué será lo que no puede hacer nuestro Señor? Pero lo que quiere mostrarnos aquí la palabra es que una fe como la que vamos a estudiar que tenía esta mujer, cuando alguien anhela un encuentro con nuestro Señor de esa manera, obviamente que es como un imán, ¿sí? Va a traer, nuestro Señor dice, el que a mí viene no le echo fuera. El que lo busca con tantas ansias, con tanta determinación, obviamente que nuestro Señor le va a recibir. Entonces, allí cuando dice no pudo esconderse, está más determinado, debemos mirar más la disposición de esta mujer para buscar a nuestro Señor. Esa fe que ella tenía en que la única solución para su problema era Jesús, que era el único que le podría brindar solución a su problema. Entonces tenía una fe enorme, pero tenía también un problema inmenso. Dice, y seguramente la fama de nuestro Señor, que ya había traspasado fronteras, entonces ella dijo, no, Jesús es la solución, solo Él puede brindarme solución para este problema. Entonces, esta mujer, ese problema, dice la bendita palabra, era que su hija tenía un espíritu inmundo. Y luego que oyó de nuestro Señor, vino y se postró a sus pies. Pero cuando nosotros miramos este mismo relato en Mateo, él nos da más detalles. Y no nos dice que de una vez se postró a los pies, sino que primero le llamaba. ¿Sí? Ahora, esta mujer nos dice la bendita palabra que era griega y sirofenicia, es decir, venía de un contexto muy pagano. Para que nos hagamos una idea, de allí, de esa región, los cananeos fueron los que pusieron oposición cuando Josué iba a tomar posesión de esa tierra prometida. Contra ellos era que se luchaba, contra los cananeos. Y de allí venía esta mujer. Entonces los judíos obviamente que estaban determinados siempre, cumpliendo la voluntad de nuestro Señor, a poner distancia con este pueblo. De ahí de Tiro habían importado el culto a Baal, la idolatría a Baal. De allí mismo era Jezabel, tal vez la mujer más perversa de la que habla la bendita palabra, era de allí. De ese contexto, entonces, esta mujer procedía de un trasfondo profundamente pagano. Pero miren ustedes el contraste. Acabamos de ver ahí en ese capítulo 7 que a pesar de toda la enseñanza de nuestro Señor y de todas esas señales, los judíos no creían en nuestro Señor. Los fariseos, los escribas, los principales no creyeron. ¿Y cómo eran ellos en contraste con esta mujer? Ellos eran del pueblo judío, del pueblo de Dios, pertenecientes a alguna de las 12 tribus. Aparte de eso, religiosos y muy decentes. Y contrario a lo que podría pensarse, esta mujer, siendo cananea, tenía una gran fe, una inmensa confianza en nuestro Señor Jesucristo. No necesitó de toda esa preparación que les daban a los judíos. Y ella tenía confianza en Cristo y ellos lo rechazaban y trataban de matarle. Porque muchas veces, hermanitos, la decencia y el creerme moralmente en un estándar superior son una oposición para llegar a Cristo. ¿Sí? Porque la verdadera fe viene cuando yo siento necesidad e impotencia. Necesito, y tengo tanta impotencia porque sé que no está en mí la solución. Entonces, con necesidad e impotencia, tú miras hacia arriba a buscar el único que puede transformar vidas, el único que puede hacer que nazcas de nuevo, el único que puede hacer de ti una nueva criatura. Pero estos fariseos decían, no, nosotros no tengo mucho problema porque yo soy decente y he llevado una vida moral. Y nosotros nos encontramos muchas personas así, ¿no? No, yo soy decente porque yo tengo muchos estudios y yo soy buen hijo, soy buen padre, soy buen hermano, ¿de qué me voy a arrepentir? Entonces la decencia
y el sentirme que llevo una vida moral buena son impedimentos, grandes obstáculos para que las personas muchas veces vengan a Cristo. La decencia y la religiosidad. Entonces, esta mujer, contrario a estos hombres, ella era consciente de su necesidad y estaba dispuesta a vencer cualquier obstáculo con tal de llegar donde nuestro Señor Jesucristo, de que Él le escuchara su petición. Y obviamente que habían muchos obstáculos. Mire, tenía obstáculos sociales por todo lo que nosotros hemos visto, obstáculos morales, por todas estas cuestiones de que judíos, ella sabía, tenía presente que mi Señor Jesucristo nunca iba a recibirle en buena forma. ¿Por qué? Porque primero, lo decía la palabra, debía venir a su pueblo. El pacto fue con el pueblo judío. Posteriormente, cuando ellos se saciaran, que de hecho ya había señal de eso, ¿por qué? Porque ellos ya no recibían con agrado su palabra. Contrario a eso, lo estaban persiguiendo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero solo hasta cuando ellos se saciaran, porque era necesario que primero se les diera el mensaje a los judíos y después sí a las otras naciones. Entonces esta mujer sabía que no iba a tener mucha oportunidad, porque ella era cananea y los judíos siempre tomaban distancia con los cananeos. Y miren que dice Marcos 7:26, que esta mujer griega y sirofenicia de nación le rogaba que echara fuera de su hija el demonio. Mateo 15:22 nos dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mire, la mujer rogaba con insistencia. Y nosotros miramos ahí en Mateo que nuestro Señor ni siquiera le responde. Y esta mujer, a pesar de que nuestro Señor no le respondía, no desistió, seguía clamando. ¿Sí? Hijo de David, ten misericordia de mí. Mire, ella no decía: ten misericordia de mi hija. Ten misericordia de mí, dice ella, porque es de todo padre, ¿no? El sufrimiento de un hijo es nuestro sufrimiento. La miseria de un hijo es nuestra miseria. Las afugias de un hijo las sufrimos como propias. Y aquí está esta madre diciéndole: mire, el dolor de mi hija es mi dolor, el sufrimiento de mi hija es mi sufrimiento, por favor, ten misericordia de mí, teniendo piedad de ella. Pero nuestro Señor al principio no dio respuesta. Y miren ustedes que dice Mateo 15:23, pero Jesús no le respondió palabra. ¿Sí? Y esto es un contraste tremendo, porque ¿qué vemos nosotros prácticamente en todos los evangelios? Que nuestro Señor es compasivo, nuestro Señor siempre está manifestando su bondad, nuestro Señor siempre está manifestando su misericordia. Pero en este caso en particular, esta mujer clama detrás de él, rogándole: hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está endemoniada, está atormentada en gran manera. Y él no le contesta. Dice la palabra en Mateo 15:23, Jesús no le respondió palabra. Y son los discípulos, ya después de tanta insistencia de esta mujer, yo me imagino a esta mujer detrás: hijo de David, ten misericordia de mí, porque mire lo que dice el texto. Acercándose sus discípulos le rogaron. Ya es los discípulos los que le ruegan y le dicen: Señor, despide a esta mujer. Mira que está atrás de nosotros y insiste. Entonces ellos le dicen, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: despídela pues, que da voces tras nosotros. Y nuestro Señor, ¿qué le respondió? No. Miren, pongámonos nosotros por un momento en los zapatos de esta mujer. Desesperada, tiene una confianza absoluta que Jesús es la solución,
quiere que nuestro Señor tenga misericordia de ella, teniendo piedad de su hija que tiene un demonio. Y entonces sigue, y imagínense ustedes, primero el Jesús de que tanto ella ha escuchado no le responde. Y ella sigue clamando y ahora le dice no. O sea, como que las cosas van de mal a peor, ¿no? Para esta mujer. Dice no. Esta mujer podía sentirse abatida. Es su única esperanza nuestro Señor Jesucristo, su confianza está puesta en Él. Pero primero ni siquiera le contesta y después le dice no. Yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Le dice no, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero miren, ella no desistió. Esta mujer sigue insistiendo. Y en el versículo 25, Mateo 15 dice, ella vino y se postró ante él. Sigue insistiendo y vino y se postró ante él, diciéndole, Señor, socórreme. Señor, socórreme. Se postra y con vehemencia una vez más clama y le dice, Señor, socórreme. Es mi hija, su dolor es mi dolor. Su afugia es mi afugia, su desespero es mi desespero, su sufrimiento es mi sufrimiento. Ten misericordia de mí, socórreme. Mateo 15, versículo 26. Nuestro Señor le responde y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En Marcos 7, 27, el paralelo, dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mire, esa palabra perro en el griego tiene dos connotaciones. Una, para aducir a los animales salvajes, a un perro salvaje. Y la otra es un poco más tierna y es para aducir a esa mascotica, ¿sí? A esa mascotica que todos quieren en la casa, a esos cachorritos que todo el mundo consiente. Esa es la palabra que nuestro Señor utiliza aquí. ¿Sí? Es la palabra que mi Señor Jesucristo usa. Y empieza nuestro Señor a utilizar esta corta parábola para enseñar a la mujer y a los discípulos el orden en la aplicación del plan de salvación. Todas las escrituras, los profetas, obviamente el pacto era con Israel, entonces primero el mensaje de salvación, las buenas nuevas debían venir ¿a quién? Al pueblo judío, al pueblo de Israel. El evangelio debía llegar primero a los judíos. La oferta de salvación debía llegar primero a ellos porque el pacto fue con ellos. Entonces, aunque nuestro Señor Jesucristo, obviamente Él venía para ser, como lo es, Salvador universal, debía de producirse o respetarse mejor ese orden riguroso para que todos comprendieran o entendieran que se estaba cumpliendo toda la palabra, porque así lo decía la palabra, así lo anunciaba la palabra. Entonces, la prioridad era ahora el pueblo de Israel. De hecho, el apóstol Pablo trata el tema en Romanos 1:16 cuando dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación. ¿A quiénes primeramente? A los judíos primeramente y después a los griegos. Primeramente era anunciarle ¿a quién? A los judíos. Romanos 15:8 dice que nuestro Señor Jesucristo se hizo siervo de la circuncisión. ¿Y quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos. Eran los que a los 8 días circuncidaban los niños porque esa era la ley, la tradición, el mandamiento. Entonces, en Romanos 15:8 dice que nuestro Señor Jesucristo se hizo siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, a los judíos. Y lo mismo mandó a sus discípulos cuando los envió a predicar. En Mateo 10,
versículos 5 y 6, se acuerda que envió a los 12 y les dio unas instrucciones y les dijo: por camino de gentiles no vayáis. ¿Por qué? Porque primero era anunciado la palabra, el evangelio a los judíos. Entonces, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, mire, cuando nosotros consideramos estos principios, que mi Señor vino, toda la ley se cumplió en nuestro Señor, toda la palabra, todas las profecías. Entonces entendemos por qué da esta respuesta a esta mujer. Cuando tenemos esto claro, nosotros entendemos que nuestro Señor estaba mostrando esa posición de que el reino de Dios era presentado primero a los judíos y luego a los gentiles. El apóstol Pablo lo explica en Efesios 2, versículo 12 y 13. La bendita palabra dice que nosotros estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, ¿en quién? En Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Pero cuando se da la historia de esta mujer, la sangre de Cristo no ha sido derramada aún. Él no ha muerto en la cruz. Entonces, nuestro Señor estaba preparando a sus discípulos, enseñándoles para posteriormente ejercieran su ministerio con los gentiles. Él desde allí les estaba indicando que esa pared intermedia se iba a ver derribada, ¿sí? Porque iba a ser de todas esas naciones un pueblo. Entonces, por eso es que después nosotros encontramos que nuestro Señor en Lucas 14:47, en Mateo 28, cuando habla de la gran comisión, ¿qué dice en Lucas 14:47? Los envía a que predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En dónde? ¿Solo a los judíos? No, ya en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero ya era el mensaje de salvación, las buenas nuevas, ¿para quién? Para todas las naciones. Entonces, en principio, esa respuesta de nuestro Señor Jesucristo a uno le puede parecer descorazonada, insensible, pero cuando tenemos todo este panorama, entendemos por qué se da, cuál es el contexto y por qué nuestro Señor utiliza esas palabras. Nuestro Señor les está diciendo, mire, los hijos, que en referencia eran los israelitas, eran los que estaban sentados en la mesa. Nosotros, los gentiles, obviamente en ese tiempo, no podríamos estar sentados en la mesa. Nuestro Señor Jesucristo no había muerto. Entonces eran los israelitas los que tenían el privilegio de disfrutar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vino y predicaba a su pueblo, porque así se había anunciado. Y los perrillos pues eran los gentiles, quienes aún no habíamos sido admitidos. Solo después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tenemos nosotros la imagen no. A mí me gusta decir la imagen porque yo cuando leo la palabra me gusta hacer uso de la imaginación. Y entonces yo me imagino allá en Hechos 2 la ascensión de nuestro Señor, ¿sí? Asciende nuestro Señor Jesucristo, están todos los apóstoles ahí en Jerusalén esperando la venida del Espíritu Santo, y entonces en Pentecostés viene el Espíritu Santo y ahí el inicio de la iglesia. El Espíritu Santo ya mora en el creyente, no es como en el Antiguo Testamento que venía sobre un hombre para una misión específica y después lo dejaba. Ahora no, vive en nosotros, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y desde allí entonces surge la iglesia y ya hacemos parte de ese festín, ¿sí? ¿Cómo qué? Como hijos, porque más a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La primera vez que vemos
el gentil añadido a la iglesia universal, al cuerpo de Cristo, lo tenemos con Cornelio en Hechos 10:13. Miren ustedes la aplicación, lo que mi Señor había enseñado en Marcos 7. Yo me imagino Pedro, después de ver esa imagen, ese lienzo que bajaba y veía cantidad de imágenes de animales inmundos que ellos consideraban de acuerdo a la ley inmundos, y nuestro Señor diciéndole en esa visión: Pedro, levántate, mata y come. ¿Sí? Y dice que viene esa voz y Pedro dice en el versículo 14 de Hechos 10: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez y dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Sí? Yo me imagino que en ese momento tuvo que venir a Pedro la enseñanza de Marcos 7, donde dice que hizo limpios todos los alimentos. Porque ya, ¿qué propósito tiene o tendrías tenerse de alimentos? Si lo que mostraban los alimentos, el propósito para hacer esa división entre alimentos inmundos y limpios, era que habían dos pueblos: el pueblo judío y el pueblo gentil. El pueblo escogido por Dios con el cual hizo el pacto y el pueblo gentil. Pero ahora de todos iba a ser un solo pueblo. Entonces ya no es necesario esa diferencia entre los alimentos. Por eso es que encontramos ya en 1 de Timoteo 4 que nuestro Señor dice que todos esos alimentos son hechos para que disfrutemos de ellos con acción de gracias. ¿Sí? 1 de Timoteo 4:3 está hablando de los postreros días, cuando algunos apostatarán de la fe y vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios, y da unas características y dice, versículo 3, prohibirán casarse. ¿Y qué más van a prohibir? Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Para qué? Para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. ¿Y quiénes más? Los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces, el sentido de esa división de los alimentos, el propósito ya finiquitó. Y Pedro con esta visión tenía que, recordando la enseñanza de nuestro Señor, yo me imagino que asoció. Y después vemos ya que nuestro Señor aquí en Hechos tiene que repetirle a Pedro lo que le enseñó allá en Marcos 7, que Dios había hecho limpio todos los alimentos. Y en Hechos 10:28, entonces también le dice que ya puede entrar a la casa de un extranjero. Les dijo: vosotros sabéis cuán abominable, dice Pedro, es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame ya como un inmundo. ¿Sí? Entonces ya esas prohibiciones no tienen sentido. Bueno, volvemos al texto, Mateo 15:27, y esta mujer le dice a nuestro Señor, mire la respuesta que le da. Ella no se enoja ni le dice: ve, pero usted ¿qué se ha creído? Usted es la misma persona de que yo he escuchado, ¿cómo me va a responder de esa manera? Sí, no, mire, esta mujer, esto es lo más sorprendente de esta historia, ¿no? Siendo cananea, siendo gentil, entendió la parábola. Y lejos de enojarse, entonces ella dice: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Sí? Mateo 7:28. Perdón, Mateo 15:27 y Marcos 7:28. Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ella entendió perfectamente lo que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, le estaba enseñando. Y no solo entendió, sino que entendió que había una invitación vedada. Debajo de las palabras de nuestro Señor, ella entendió quiénes eran los que debían estar en la mesa, pero entendió que una vez los de la mesa se saciaran, el evangelio iba a ser para todos. Y ella dice: mire, yo sé que la gracia de mi Señor es tan abundante
que no es necesario en estos momentos que yo esté en la mesa, porque con las migajas basta para suplir mi necesidad y sobra. Así era la fe de esta mujer. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa, lo que los hijos dejan caer, ¿sí? Ella entendió que el banquete de Dios es tan abundante que aún solo con esas migajitas ella podía saciar su necesidad. Entonces entendió que la provisión que Dios daba al pueblo, a su pueblo, era tan abundante que aún ella, estando allí sin ser pueblo, si comía de las migajas se iba a saciar, iba a estar satisfecha. Esa mujer, hermanitos, nos da a nosotros una lección de protocolo de cómo acercarse al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Mire, esta mujer tenía una necesidad enorme, tenía confianza y tenía humildad. La necesidad enorme de que su hija fuera salva, fuera sanada, que ese demonio la dejara. Y la confianza de que el único que podía hacer eso era mi Señor Jesucristo. Pero ella no viene a demandar, ella no viene a decretar, ella no viene a ordenar, ella no viene a demandar, no. Ella viene con humildad y dice: Señor, yo no soy digna, nada, no tienes por qué. Pero yo sé que tu misericordia es tan enorme, tu bondad es tan abrumante que solo tú puedes salvar a mi hija. No tengo a dónde más ir, porque en ninguna otra parte encontraría lo que necesito. Y esta mujer viene con esa necesidad, pero no viene a exigir. Mire, cuando uno hace un pedido y paga, uno está pendiente, ¿no? Venga, pero ¿y esa entrega por qué se demora tanto? Pero cuando es un regalo, entonces cuando usted está allí como un mendigo, no, usted está esperando pacientemente el cumplimiento de eso que le va a ser dado. Usted entiende que usted viene necesitando, así debemos venir nosotros siempre en oración. Sin Él nada podemos hacer, lo hemos entendido. Separados de mí nada podéis hacer. Todos tenemos una necesidad enorme y nuestra confianza ha de estar puesta siempre en Él. Él es suficiente, Él siempre nos sustenta. Él es el Shaddai, el Dios todo suficiente, el que todo lo provee. Pero venimos también ¿en qué? En humildad. No es como otras denominaciones, es que yo decreto, yo declaro, yo. No. Nuestro Señor no está para salir corriendo a cumplirnos a nosotros. No, ¿quién dijo eso? Eso no está en la palabra en ninguna parte. Es como vino esta mujer, con humildad. Ella no demanda nada ante Dios. Señor, yo no soy merecedora, yo no soy digna. Ni siquiera soy un perrillo, un pequeño cachorro, y como tal aquí voy a estar debajo de la mesa porque me es suficiente las migajas que los hijos dejen caer. Con esa actitud, hermanitos, es que nosotros debemos acercarnos al trono de la gracia. Mire, cuando nosotros, hermanitos, evidenciamos descontento, evidenciamos impaciencia, es porque nosotros nos creemos merecedores del favor divino. ¿Sí? Cuando yo me impaciento, cuando yo vivo descontento, cuando yo digo, pero tanto oro y nada, y entonces usted manifiesta ese descontento, es porque en el fondo allá de su corazón usted cree que es merecedor o merecedora del favor divino, y no merecemos nada, hermanitos. No merecíamos sino la muerte eterna, pero por gracia a nuestro Señor le plació darnos salvación y vida eterna. Sin merecerlo, no nos pagó como nosotros merecemos. No, en su Hijo nos hizo ¿qué? Nos añadió a la familia de Dios, nos hizo hijos, ¿sí? Y nosotros, mis hermanos, mire,
nuestro Señor Jesucristo, para incentivar la oración de sus discípulos, utilizó otra parábola en Lucas 11, Lucas 11:5. Nuestro Señor Lucas 11. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. ¿Y cuál es la enseñanza aquí, hermanitos? No es que, es que el Señor nos va a dar si nosotros lo cansamos, lo llegamos a fastidiar de tanto pedirle, ¿sí? No, nuestro Señor está diciendo: mire, usted y yo, que hemos depositado nuestra confianza, nuestra fe en la obra redentora de Cristo, no somos el amigo que toca la puerta, somos los niños que están con el Padre en la cama. Y mi Señor dice: si a ese inoportuno el Padre se para y le da lo necesario, imagínense ustedes uno de los niños que está colgado al cuello de su padre y le dice: papá, tengo hambre. No le dará todo lo necesario. Y entonces él dice: razonen, utilicen el sentido común, utilicen la lógica. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. Hombre, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más usted, a alguien que aquí, de los que no tiene a Cristo, si no viniesen arrepentimiento y fe, mi Señor no lo sellará inmediatamente con el Espíritu Santo de la promesa, con las arras de la promesa? Inmediatamente. ¿Sí? Es lo que está enseñando. Y ya con el Espíritu Santo, entonces nuestro Señor, somos esos hijos que están allí en la cama con el Padre. Y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos confiadamente. Ahora, el Señor honra la confianza de esta mujer. Mire, Mateo 15:28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Marcos 7:29 nos dice: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Mire, yo me imagino que el demonio, ¿por qué esta mujer se da cuenta que el demonio ha salido si la hija está ahí acostada en la cama? Yo me imagino que ese demonio no le daba sosiego a esta mujer, a la hija, que mantenía, era por ahí dándose contra las paredes, no dormía, estaba totalmente descontrolada, gritando, andando por ahí en toda parte, tirando piedras. Y entonces ahora ella viene y ya no la encuentra en esas condiciones, sino que la encuentra en pleno reposo y ahí en su cama, en su cama. Entonces, nuestro Señor, miren ustedes, al terminar de trasegar por esta región, hay un contraste tremendo. Los discípulos habían visto cómo nuestro Señor multiplicó los panes y siempre ya había hablado que Él es el pan de vida.
Y es sorprendente porque Marcos 6:52 dicen que ellos no lograban entender el significado de lo que decía nuestro Señor Jesucristo al referirse a Él como el pan de vida. Y que no lo lograban entender porque sus corazones estaban endurecidos. Y esta mujer entendió que solo las migajas de ese pan de vida era suficiente para saciarla, para saciar todas sus necesidades. Y ellos, lo hermoso es que nuestro Señor pudo trabajar con sus discípulos de manera que cuando vamos allá a Marcos 8:29, le pregunta a Pedro: ¿y vosotros quién decís que soy? Y ellos ya han entendido completamente y Pedro le dice: tú eres el Cristo. Tú, Señor, eres el Cristo. Pero él le mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Sí, miren ustedes. Nuestro Señor trabajando en esta mujer, pero a la vez trabajando en sus discípulos. Nuestro Señor incentivando, haciendo crecer la fe de esta mujer, con su sabiduría, pero con su gracia sustentándola. Ese es nuestro Señor en el cual nosotros hemos creído. Padre Santo, amadísimo Dios, gracias, mi Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Padre, por esta enseñanza, mi Señor. Gracias porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Gracias, Padre Celestial, porque podemos, Padre Santo, estar sentados a tu mesa, mi Señor, como hijos. Somos, Señor, destinatarios de todo el banquete en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Tú de muchas naciones, Señor, has hecho un solo pueblo. Ya no hay judío ni griego, Padre. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni hembra, Señor. En Cristo todos somos salvos, Señor, y piedras vivas de tu iglesia. Gracias por tu maravilloso plan de salvación ejecutado a cabalidad por mi Señor Jesucristo. Y gracias, Señor, porque nos sigues perfeccionando con tu palabra. Que seas tú, Señor, llevando con bien a mis hermanos de regreso a casa, Padre. Oramos, mi Señor, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén.